Buenos días, estudiantes. Avísame si me escuchan, por favor. Buen día, doctor. Se le escucha. Buen día, doctor. Muy bien, continuamos. Esta es la última parte de lo que corresponde al tema 3 o al capítulo 3 de bioquímica. Y terminamos con estas pocas diapositivas que nos quedan. Todo está, por si acaso, grabado en el Classroom en una sola carpeta. Esto más va a estar grabado ahí adentro para que puedan revisar y tener todo el material necesario para el examen. Esto habíamos visto el otro día y la enzima, para que sea activa, la enzima tiene que ser holoenzima. Y holoenzima se llama a toda la enzima con el conjunto del área que tiene actividad como tal enzimática, los cofactores, los grupos prostéticos, etcétera, etcétera. Si analizamos una holoenzima, es un todo, es todo lo que va a participar en la reacción bioquímica. La parte proteica se llama apoenzima. Este nombre por el momento no tiene mayor importancia. Apoenzima uno va a reconocer y dice es la parte proteica. Pero en las lipoproteínas, la palabra apoproteína, que se refiere también a la misma constitución molecular, que es una proteína. En las lipoproteínas, la apoproteína es extraordinariamente importante y va a tener funciones diferentes en cada una de las lipoproteínas. Aquí simplemente en la enzima, la apoproteína es la parte proteica de toda la holoenzima. Si no está la holoenzima completa con su apoproteína, con su coenzima, con su cofactor metálico o su grupo prostético y la identificación del sitio catalítico muy claramente dada en esta holoenzima, no funciona. Hay que recordar que los cofactores pueden ser metálicos. El zinc, por ejemplo, y nunca me canso de mencionar, el zinc es el cofactor metálico de la anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica es una enzima extraordinaria, muy importante en bioquímica. Es la enzima que va a formar el ácido carbónico en los eritrocitos y es de extraordinaria utilidad. El cofactor metálico de ella es el zinc. El sitio catalítico de la enzima, supongamos que es la anidrasa carbónica, está ocupado por 3 o 4 aminoácidos. Hemos dicho que de toda la proteína o apoproteína, que es la parte donde va a estar el sitio catalítico, unos pocos residuos de aminoácidos, a veces 3, 4, 5 o no más de 10 aminoácidos conforman el sitio activo donde se va a producir la catálisis enzimática, la unión con el substrato y la formación del producto. Todo el resto acompaña al sitio catalítico. En ese sitio catalítico se producen enlaces covalentes con el substrato y empieza a dar lugar a la formación del producto. Y la coenzima, fíjense, la coenzima en relación al cofactor y en relación a la apoproteína, la coenzima también es enorme, es muy grande. Y la coenzima juega un rol extraordinariamente importante en la proteína enzimática, porque la coenzima muchas veces actúa como cofactor. La coenzima, que es derivada de vitaminas, tenemos las vitaminas hidrosolubles, no las liposolubles, las hidrosolubles, que nos dan lugar a las coenzimas. Las coenzimas no pueden faltar en la reacción enzimática. Cuando falta una coenzima, por más de que esté la apoenzima, por más de que haya el cofactor metálico, el sitio catalítico bien identificado, etcétera, no funciona la enzima. Falta la coenzima y se arruina todo. Entonces, fíjese, es el conjunto, es de la holoenzima que va a tener la actividad catalítica. No solamente es la proteína enzimática, no solamente es por separado la coenzima, todo, sino es un todo, actúa como un todo, como uno solo para que podamos experimentar y tener una reacción química a una velocidad impresionante. Bien, las coenzimas entonces juegan un rol extraordinariamente importante. Las coenzimas se clasifican de diferentes maneras. Coenzimas que transfieren electrones o equivalentes reductores.
Cuando transfieren electrones o equivalentes reductores, nos referimos a enzimas que transfieren hidrógenos. Los hidrógenos, a partir de ahora, los van a conocer ustedes como equivalentes reductores. Hay dos tipos de equivalentes reductores, pero ahí quedamos para que no se confundan. Equivalentes reductores se entienden a los hidrógenos que van a participar. La transferencia de electrones y el movimiento de oxígeno también está en este grupo de las enzimas que se llaman transferidoras. Es decir, la enzima se acopla al sustrato o el sustrato a la enzima, se produce la catálisis y de esa catálisis, de esa unión, sale hidrógenos, transfieren oxígeno al sustrato que está ingresando y el sustrato sale oxidado o sale reducido. Si está lleno de oxígeno o menos hidrógenos de los que había entrado, está oxidado. Y si tiene más hidrógenos y menos oxígeno, está reducido. Entonces, estas reacciones de oxidorreducción quizás son las más importantes en las coenzimas. Las coenzimas participan entonces en reacciones transferidoras de redox y las coenzimas son las que se transforman. No es la enzima, no es la apoenzima la que se transforma. La que se transforma es la coenzima. La coenzima, imaginémonos que es una coenzima derivada de la niacina que se llama NAD, nicotinamida de N-dinucleótido, y participa con las enzimas redox o enzimas que transfieren oxígeno, hidrógeno, etcétera. En este caso, que sean enzimas de tipo deshidrogenasas. Esas deshidrogenasas se las llama entonces enzimas deshidrogenasas ligadas al NAD. El NAD es su coenzima. O deshidrogenasas ligadas al FAT. El FAT es su coenzima. La coenzima del NAD está naciendo de la niacina y el FAT está naciendo de la flavoproteína o es el resultado de una activación dentro del cuerpo de esas vitaminas para que se conviertan en las coenzimas. Las coenzimas son entonces aquellas que sí se van a transformar en la reacción bioquímica de catálisis, se van a transformar. En el caso del NAD, si está actuando junto con deshidrogenasas, retira hidrógenos al substrato y sale el NAD como NAD reducido, NAD H más H. Ha cambiado la coenzima. La enzima como tal, la parte proteica, no ha cambiado y el resultado es que el producto tiene menos oxígenos o digo menos hidrógenos, gracias a que el NAD ha captado los hidrógenos. Estas reacciones redox se ven mucho en el ciclo de Krebs y también se ven mucho en la glucólisis. El ciclo de Krebs lo que hace es retirar a través de las deshidrogenasas hidrógenos que son transferidos al NAD y el NAD, una vez reducido, lleva eso a la cadena respiratoria para que la cadena respiratoria a través de un transporte de equivalentes reductores, hemos dicho hidrógenos, o electrones llegue hasta el oxígeno, forme agua y en su derrotero genere ATP. Hay coenzimas que no participan en reacciones redox, son enzimas no redox y tenemos muchas de ellas, inclusive una coenzima no redox es el ATP. El ATP, que lo conocemos como un nucleótido trifosforilado, actúa también como coenzima no redox, no participa en las reacciones de oxidorreducción, sino participa con esas enzimas que transfieren otros grupos. Transfieren transfieren fósforo, transfieren carbono, transfieren nitrógenos, etcétera, etcétera. El ATP per se es capaz de donar como coenzima su grupo fosfato y salir de la reacción menos un fósforo como ADP e incorporar ese fósforo al sustrato que ha entrado a la reacción y el sustrato saldrá fosforilado. Entonces, la acción de las coenzimas es extraordinariamente importante para nosotros. Hay coenzimas solubles, se unen a la enzima como un sustrato. Muchas de estas coenzimas se unen en forma covalente, es decir, experimentan una unión muy fuerte. Otras experimentan transformación química y son liberadas nuevamente y la forma de la coenzima se regenera inmediatamente para una segunda reacción. Es decir, la coenzima ha participado, ha producido
el cambio en la reacción se ha transformado, pero inmediatamente vuelve ya en su forma original para una segunda reacción independiente. Los grupos prostéticos, grupos que no se separan de la enzima durante la reacción. Hay muchos grupos prostéticos y estos se llaman compuestos que se adhieren a las proteínas. La parte proteica de la enzima es la apoenzima y los grupos prostéticos también se van a unir en forma covalente. Algunos autores consideran que las coenzimas actúan como grupos prostéticos porque no son proteínas y están adheridas a proteínas, y otros autores consideran que otros compuestos, no necesariamente las coenzimas, podrían ser grupos prostéticos. Algunos indican que los cofactores metálicos podrían actuar como grupos prostéticos, pero la mayor parte indica que las coenzimas tienen el rol de grupos prostéticos, amén de que esa enzima requiere un nuevo compuesto. Los cofactores, tenemos cofactores orgánicos y cofactores inorgánicos. Fíjense, los cofactores son las coenzimas, también llamadas así, y los inorgánicos son los cofactores metálicos. En muchas reacciones había dicho el zinc, el selenio, el cobre, el manganeso, el magnesio, etcétera, actúan como cofactores metálicos. Las coenzimas, muchas de ellas derivan de las vitaminas, no todas ellas, y las coenzimas, al estar unidas en forma covalente, constituyen grupos prostéticos. Bien, las coenzimas, tenemos algunos ejemplos aquí de coenzimas, hay muchas más coenzimas. Tenemos la primera, el NAD y el NAD-fosfato. Estas coenzimas derivan de la vitamina niacina. La niacina ingresa a nuestro cuerpo a través particularmente de las frutas, verduras, la carne, tenemos ahí la vitamina niacina, y la niacina en el cuerpo ingresa a las células, particularmente a las células hepáticas, pero puede ingresar a otras células, y ahí la niacina se activa con nucleótidos. Los nucleótidos están en el núcleo de las células, ingresa entonces al núcleo de la célula y experimenta una transformación. Esa niacina adquiere un grupo nucleótido. El exceso de nucleótidos o la ubicación de los nucleótidos es en el núcleo de las células. Entonces la niacina, que no tenía nucleótidos, se convierte en nicotinamida adenin dinucleótido. Entonces capta nucleótidos. También puede salir fosforilada. Además de nucleótidos, puede captar fosfato. Esta coenzima, vuelvo a decir, participa en las reacciones particularmente de redox, en las reacciones donde se transfieren oxígenos e hidrógenos. Otra coenzima es el flavin mononucleótido. Esta coenzima deriva de la vitamina riboflavina. La riboflavina tiene un compuesto flavinoide muy grande y tiene un azúcar que es ribosa. Entonces ingresa al cuerpo y en el núcleo de las células, particularmente hepáticas u otras células, se primero adquiere un mononucleótido, un nucleótido o adquiere dos nucleótidos, entonces se convierte en flavin mononucleótido o flavin adenin dinucleótido. El nucleótido que están adquiriendo los dos, que es A-adenin, son nucleótidos de adenina o adenosina que ha sido fosforilada. Tenemos otra coenzima que se llama ubiquinona o coenzima Q. La ubiquinona se encuentra al medio de la cadena de transporte de electrones en lo que va a constituirse la formación del ATP a través del recorrido que hacen por diferentes coenzimas ubicadas en la cadena respiratoria. La ubiquinona no es una proteína ni es tampoco derivada de una vitamina. La ubiquinona es una grasa, es un lípido y se la conoce también como coenzima Q. Hoy por hoy los cosmetólogos han encontrado en la coenzima Q una fuente muy importante de grasa. La ubiquinona es una grasa, es un lípido, y utilizan como suplemento o como cremas, pomadas para todo lo que es estética. Aparentemente funciona muy bien. El ácido ascórbico, la vitamina B6, la vitamina C,
actúa también como una coenzima. La vitamina C, no cabe duda, la tenemos nosotros en las frutas, particularmente naranja, limón, y la vitamina C actúa como coenzima y actúa además como donador de hidrógenos y como estabilizador de moléculas. Esta vitamina C es tan importante, particularmente en el colágeno, porque el colágeno tiene una proteína fibrosa muy larga y la vitamina C aporta hidrógenos para que la prolina se hidroxile y que haya gran cantidad de hidroxiprolina dentro de la constitución del colágeno. Si falta la vitamina C, el colágeno se convierte, uno de los colágenos, no todos, uno de los colágenos se convierte en inestable. Y ese colágeno inestable da lugar a una enfermedad que se llama escorbuto por falta de vitamina C. Es decir, no solamente tiene el rol de actuar como coenzima aportadora de hidrógeno, sino también estabilizadora, digo, de la estructura proteica enorme llamada colágeno. Estabiliza el colágeno y el paciente puede tener una buena cantidad de hidrógenos y no sufre signos de la enfermedad de escorbuto, que es el sangrado de encías, pigmentaciones en la piel y una serie de alteraciones. Entonces es importante la vitamina C en nuestra vida como estabilizador del colágeno y como coenzima donadora de hidrógenos. La vitamina C participa con muchas otras vitaminas, por ejemplo, y con muchas otras reacciones. Por ejemplo, las enzimas hidroxilasas, las que incorporan un OH a un producto, enzimas hidroxilasas, tenemos, por ejemplo, la 7-alfa hidroxilasa que actúa sobre el colesterol, convierte al colesterol en un ácido biliar. Y si no hay vitamina C, no se produce la reacción. Entonces, fíjense, la vitamina C como coenzima es enormemente importante. La lipoamida es otra coenzima y es una coenzima, como su nombre lo dice, una estructura mixta de un ácido graso y una amida. La lipoamida va a participar particularmente en las reacciones de deshidrogenación y va a ayudar a una de ellas que se llama la piruvato deshidrogenasa. Todas las reacciones y todos los sitios donde actúan las coenzimas se las va a ver en la práctica y en la práctica se va a analizar una por una de las coenzimas y cómo actúan, cómo se transforman, en qué se transforman, etcétera, etcétera. Tenemos también otra coenzima que se llama hierro-azufre. Es una coenzima no redox. Esta de aquí encima era una enzima redox. Aquí tenemos una enzima no redox. Hierro-azufre, que sirve para que su estructura hierro con azufre pueda participar en muchas reacciones y en muchos lugares. Tenemos un centro hierro-azufre muy importante en la cadena respiratoria que sirve para el transporte de los equivalentes reductores o hidrógenos. Otra coenzima, el hemo o el EM. El EM que se lo ha analizado muy detalladamente en lo que es la hemoglobina. El EM, hemos dicho, es una porfirina que va a ser sintetizada en la médula ósea o sintetizada en el hígado. Y el EM va a participar en reacciones donde va a poder al mismo tiempo de ser un amortiguador, va a ser capaz de donar hidrógenos, captar hidrógenos y va a actuar en varias reacciones que son de tipo óxido-reducción. Entonces tenemos, fíjense, muchas coenzimas, el ATP inclusive es una coenzima, el FAT, la coenzima A, el NAT-fosfato, el NAT simplemente, la coenzima Q o coenzima Q10, que hoy está de moda en cosmetología, pero que nosotros la conocemos como ubiquinona y está presente en lo que se llama la cadena respiratoria. Bien, tenemos el último tema que está incluido en todo este grupo que se llama intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas, su molécula es CO, tiene un carbón y un oxígeno. Monóxido de carbono se produce en todas las situaciones donde se queman elementos orgánicos o donde se produce combustión de elementos orgánicos. El monóxido de carbono puede ser mortal si la persona capta mucho monóxido de carbono y no hay oxígeno en el momento que está captando y un lapso de
de 5 minutos o 10 minutos, la persona muere intoxicada por monóxido de carbono, porque el monóxido de carbono es 230 veces más afín a la hemoglobina que transporta oxígeno que el mismo oxígeno. En un ambiente donde hay monóxido de carbono, predomina el monóxido de carbono porque es captado por la hemoglobina de nuestro cuerpo mucho más rápido que el oxígeno y desplaza el oxígeno. Y el rol que tiene la hemoglobina es transportar oxígeno. Al no tener oxígeno, el monóxido de carbono no interviene en el proceso de dejar el oxígeno, vaciar el oxígeno en los tejidos que se requieren, y la persona empieza a tener hipoxia celular, y esa hipoxia celular se complica y puede morir. La forma más fácil de evitar la muerte de una persona intoxicada por monóxido de carbono es abrir las ventanas o sacar a un ambiente donde hay oxígeno, porque la unión del monóxido de carbono, si bien es afín a la hemoglobina, es inestable, extraordinariamente inestable. La molécula de carbón más el oxígeno que se unen al hierro, en vez de ser oxígeno puro que se une al hierro, esa unión de carbono y oxígeno produce una angulación de 15 grados para algunos autores, otros de 20 grados, que interfiere con la histidina distal, la histidina F8, por lo tanto, esa histidina F8 está muy cercana a ella y es inestable esa unión. En cambio, cuando viene el oxígeno se une al hierro y apenas unos 5 grados, algunos autores dicen hasta 10 grados, un poquito más, se desestabiliza toda la configuración del hemo para que pueda ser transportado el oxígeno, pero no interfiere con la histidina F8, la histidina proximal. Entonces, ahí tenemos que el monóxido de carbono, a pesar de ser muy captado por las células, es inestable y basta un poco de oxígeno para que la persona pueda volver a recuperar el rol de la hemoglobina transportadora de oxígeno. Si la hemoglobina transporta monóxido de carbono, se llama carboxihemoglobina, y la carboxihemoglobina es letal, es mortal. Bien. El monóxido de carbono, fíjense aquí la figura, se produce por el fuego, chimeneas, se produce por algunas hornillas que están encendidas, etcétera, etcétera, y en un tiempo muy rápido, puede eliminar a la persona. Se produce la intoxicación, no se transporta oxígeno, hay hipoxia y puede eliminar, matar a la persona. El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, no irritante de la vía aérea, por lo tanto no produce el espasmo de la tos, porque si fuera irritante la persona inmediatamente empieza a toser y se da cuenta o despierta si acaso ya ha entrado en un estado de sopor por tanto monóxido y puede salvarse. Hay fuentes de monóxido de carbono y una de las fuentes habituales es la combustión incompleta, llama o calor, pero mal quemada o con poca ventilación de lugares donde hay madera que se está utilizando o se está utilizando gas y se está quemando algo dentro de una olla o dentro de lo que está utilizando esa llama. También de los calentadores de agua, butano, propano, que es el gas que se utiliza normalmente, el gas licuado, de chimeneas, de barbacoas o parrilladas que producen mucho monóxido de carbono, de braseros, de estufas de carbón, de leña, de todos esos son fuentes del monóxido de carbono. Los gases de escape también son fuentes de monóxido de carbono. El humo de incendio, donde hay un incendio no hay que meterse alegremente, hay que entrar con una máscara de oxígeno portando porque hay mucho monóxido de carbono en el humo de un incendio. En los procesos industriales, la industria produce también. En la absorción cutánea a partir de cloruro de metilo podría ser una forma de absorber el monóxido de carbono. En la intoxicación por monóxido de carbono, hemos dicho entonces, interfiere con el suministro de oxígeno a los tejidos, reemplaza, deja a un lado, bota a un lado el oxígeno y el monóxido se hace transportar. Resulta una unión fuerte del monóxido al hierro M, pero hemos dicho que es inestable.
Sin embargo, cuando ya está el hierro unido al monóxido, altera el suministro de oxígeno a los tejidos para la transferencia de electrones a través de los citocromos en la cadena respiratoria. El oxígeno es imprescindible para la generación de ATP en nuestras células y si no hay oxígeno, no está llegando a partir de la hemoglobina, nuestras reservas de oxígeno duran muy poquitito, obviamente dada por la mioglobina, etcétera, pero dura muy poco. Entonces, no hay producción de energía, no se produce porque el oxígeno es vital para que funcione la cadena respiratoria. La afinidad del monóxido por la hemoglobina es 230 veces mayor que para el oxígeno. Entonces, el monóxido de carbono se convierte en un asesino silencioso. Ahí tenemos gases más poco oxígeno. El monóxido de carbono está reemplazado acá como su estructura. No tiene color, no tiene olor, no tiene sabor. La intoxicación por monóxido se debe a que el gas es consumido con menos eficacia a bajas temperaturas y se estanca en el aire, quedando en el ambiente. Ingresa al organismo por las vías respiratorias. Las causas, ya hemos mencionado, mal funcionamiento de un calefón o una estufa o una chimenea, utilización de horno u hornillas para calentar y que se queme algo, habitualmente si se quema el arroz, se quema la harina, algo en esa estufa, en esa hornilla que está muy caliente, expele mucha cantidad de monóxido de carbono. Los hogares que utilizan leños o braseros para calentarse, etcétera, tienen que tener un buen tiraje de salida del humo hacia las chimeneas hacia afuera, porque si el ambiente es cerrado se llena de monóxido de carbono. Cuando el monóxido de carbono ha reemplazado y va reemplazando al oxígeno, la persona experimenta una serie de síntomas. Y uno de los primeros, si es que logra pasar y no fallece por esta intoxicación, es el de dolor de cabeza, náuseas, vómitos, parestesias que son como temblores o electricidad. En algunos pacientes ya muy llenos de monóxido, ya próximos a la muerte, se producen infartos no solamente cardíacos, también cerebrales. Hay insomnio, desmayos. Los más leves serán desmayo, náuseas, vómitos, etc. El dolor de cabeza es intenso. El gran problema del desmayo es que la persona ya no está en condiciones de levantarse y salir a un medio que tenga oxígeno y sigue absorbiendo monóxido de carbono. Sus células siguen sin oxígeno, no generan los procesos aeróbicos para la cantidad de energía que requiere el cuerpo y si no hay una prevención lleva a la muerte y si no se retira al paciente de esa situación muere. Entonces aquí dice no corras riesgos, el monóxido de carbono mata y tenemos mencionado, puede aparecer dolor de cabeza inicialmente, malestar, náuseas, vómitos, falta de aire, palpitaciones, desmayo, mareos porque no puede levantarse, último queda en el suelo o donde fuera y sobreviene un estado de coma y muerte. ¿Qué hacer entonces en una situación de intoxicación por monóxido? Lo primero, abrir puertas y ventanas si es un ambiente cerrado, ventilar rápidamente la habitación, salir del ambiente contaminado y concurrir al hospital más cercano. Esa actitud y esa situación es lo que salva vidas. Al paciente hay que sacarlo del lugar donde se está intoxicando con monóxido de carbono. Hay muchas personas que por suicidio hacen una cosa que es algo increíble, conectan al escape de su auto una manguera y se cierran dentro de un auto para que haya monóxido de carbono y la persona hace funcionar el vehículo y se llena de monóxido de carbono del gas que está combustionando el vehículo y muere si no lo salva alguien o no lo saca inmediatamente de eso. ¿Cómo hay que prevenir? Y las instalaciones de gas, de combustión a leña, motores en espacios cerrados, todo, etcétera, evitar estar en esos lugares y no exponerse a ellos. Tenemos aquí algunos datos de qué es lo que ocurre. Se produce la inhalación de monóxido de carbono, se reduce el transporte de oxígeno debido a la formación de carboxihemoglobina, ya no es oxihemoglobina, sobreviene hipoxia. La hipoxia es la falta de oxígeno en los tejidos y nos da varios procesos. Uno de ellos nos ocasiona acidosis por falta de oxígeno y empieza a exacerbarse la permeabilidad vascular. La acidosis lleva a que haya un flujo de salida de
de líquido vascular hacia afuera, el hematocrito aumenta y ahí tenemos que se produce como hay una salida del espacio vascular, en el área cerebral se produce un edema cerebral. El cerebro, por así decir, empieza a hincharse. Un lleno de líquido, hay un daño irreversible, pues se produce atrofia cerebral, o puede haber un daño reversible si no ha sido mucha la exposición y mejoría. Entonces el órgano blanco y el órgano que más se daña por el monóxido de carbono es el cerebro, debido al edema cerebral que ha producido el aumento o la exacerbabilidad de la permeabilidad vascular por una acidosis inducida por la falta de oxígeno. También hay afectación del miocardio. El miocardio empieza a tener falta de oxígeno, el corazón empieza a sufrir y late más rápidamente, viene una taquicardia muy frecuente, sube más de 125 latidos por minuto y el corazón ya no puede bombear a pesar de que está desesperado porque los tejidos piden oxígeno, entra en insuficiencia cardíaca. Al entrar en insuficiencia cardíaca no funciona adecuadamente, se produce un coro pulmonar, una congestión venosa y hay un edema pulmonar, se llena de líquido el pulmón porque el corazón no está pudiendo ya bombear adecuadamente la sangre, se está congestionando y ocasiona un edema pulmonar. Un edema pulmonar más un edema cerebral pueden ser letales. Entonces, fisiopatológicamente es básico conocer que el monóxido se va a unir a la hemoglobina formando carboximoglobina, disminuyendo así el porcentaje de oximoglobina circulante. No es el único factor deletério, toxicidad directa, sino que afecta a los citocromos y a todas las estructuras intracelulares. La mioglobina nos defiende un momento, pero no alcanza la mioglobina para suplir la falta de oxígeno que está ocasionando. Bien, otro problema que tenemos es el mal de altura. El mal de altura llamado Soroxi en nuestro medio se debe a que la falta de oxígeno atmosférico en grandes alturas está muy disminuida y la persona no puede captar adecuadamente oxígeno y no puede adaptar su cuerpo inmediatamente para esa falta de oxígeno. Los que vivimos en las alturas arriba de 2.400 metros, producimos un compuesto que se llama el 2,3-bifosfoglicerato. En forma constante, eso se lo ha visto en el capítulo de hemoglobina, y ese 2,3-bifosfoglicerato en concentraciones elevadas hace que el poco oxígeno que ingrese atmosférico inmediatamente sea captado por la hemoglobina, que es su rol, e inmediatamente sea liberado a los tejidos para que no falte oxígeno en los tejidos. Sin embargo, una persona que está subiendo de la costa o de un lugar que no es muy alto a otro muy alto, la falta de oxígeno le produce la enfermedad llamada mal de altura. Y como hemos visto en intoxicación por monóxido de carbono, también se va a producir edema pulmonar y se va a producir edema cerebral, y el cuadro que estaba anterior va a ser muy similar. Va a haber una acidosis, hipoxia, acidosis, no hay oxígeno que está siendo transportado adecuadamente, una salida de líquido vascular, edema cerebral, daño irreversible, una congestión venosa, edema pulmonar. El edema pulmonar, edema cerebral que ocurre con el monóxido es casi idéntico, por no decir idéntico, al problema del mal de altura. Si vemos algunas cosas del mal de altura, el factor limitante de la altura es la disminución progresiva de la presión parcial de oxígeno. La densidad del aire disminuye al subir desde el nivel del mar. En el nivel del mar la presión parcial de oxígeno es alta, en la altura va bajando, ya no es 107 milímetros de mercurio, va bajando inclusive hasta 70, 80 milímetros de mercurio. La presión de oxígeno disminuye a 3.000 y tantos metros, es de 107 milímetros de mercurio, siendo que a nivel del mar es de 140 o 150 milímetros de mercurio. A nivel alveolar, la presión se reduce, pasando de 100 milímetros, que era a nivel alveolar, cuando está a nivel del mar, a 78 milímetros a 2.000 metros y 38 milímetros a 5.500. Fíjense entonces cómo baja la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar. Esto es increíble. Personas que están subiendo a alturas muy altas, su presión de oxígeno alveolar es la cuarta parte de lo que normalmente debería ser.
Vuelvo a decir, la presión parcial en condiciones de oxigenación en el alvéolo es 100 milímetros de mercurio, sobre todo a nivel del mar. Nosotros que estamos en la altura ya tenemos un poco menos, 78, y las personas que van a vivir o que van a subir a grandes alturas bajan a 38 milímetros de mercurio la presión parcial de oxígeno a nivel del alvéolo. El organismo empieza a acomodarse y el sistema de acomodación o de ayuda que hace el cuerpo es que se va adaptando. Por eso que pasado el estado de soroche o el mal de altura, la persona a los pocos días de estar en la altura empieza a acostumbrarse. La palabra se produce una compensación fisiológica y la persona puede jugar, puede estar en la altura normal si pasan los días iniciales. Ante una prolongación de la hipoxia, hemos dicho que no hay mucho oxígeno, el organismo se pone en aclimatación o utiliza, vuelvo a decir, sistemas de compensación. Aumenta la ventilación pulmonar, aumenta la hemoglobina en la sangre, eleva la capacidad difusora de los pulmones, hace que más rápido salga el oxígeno, aumenta la riqueza vascular de oxígeno de los tejidos, aumenta la capacidad de las células para utilizar oxígeno a pesar de tener a muy baja presión a este. Son los cambios fisiológicos, aumento de la ventilación, la persona empieza a ventilar más rápidamente, por eso que se produce una acidosis, aumenta la hemoglobina en la sangre, se libera mucha más hemoglobina de la médula ósea hacia el eritrocito y empieza a difundirse a todo lado. Fíjense nosotros, aquí tenemos una hipoxemia y la hipoxemia, la falta de oxígeno en las células, estimula los quimiorreceptores periféricos. Esos quimiorreceptores periféricos o varoreceptores que se lo conoce están en el cuerpo carotídeo y están en la región carotídea y en el arco aórtico. Estos inmediatamente estimulan el centro respiratorio vulvar y el centro respiratorio inicia un aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, la persona que normalmente respiraba de 14 a 16 veces por minuto, empieza a respirar 25, 30, 35 veces por minuto debido a la estimulación de los quimiorreceptores por los varoreceptores carotídeos y aórticos que van al centro respiratorio. Aumenta, entonces la frecuencia respiratoria, aumenta la botada, la salida de CO2 y el PO2 disminuye y se produce inicialmente una alcalosis respiratoria. Esa alcalosis respiratoria se caracteriza por un aumento del pH y el pH a la vez va a ir a inhibir a los quimiorreceptores que se habían activado y se produce un proceso de compensación de aumento de la ventilación. Es decir, va disminuyendo un poquito la ventilación para que la alcalosis respiratoria no altere completamente el equilibrio ácido básico. En la hiperventilación tenemos que aumenta la frecuencia de la ventilación. En la hiperventilación, si la presión de oxígeno es alrededor de 70 milímetros de mercurio y la presión parcial de oxígeno también se mantiene a ese nivel, no estimula quimiorreceptores periféricos. Si la presión baja a 60, sí se produce el estado de hipoxemia y hemos dicho viene la estimulación de los centros quimiorreceptores hacia el cerebro, hacia la zona vulvar y hacia la zona central para que aumente la frecuencia respiratoria e inicialmente se produzca una alcalosis respiratoria con hiperventilación. Aquí tenemos varias situaciones. La hipoxemia aumenta la síntesis de la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que se libera por el riñón. El riñón empieza a estimular a la médula ósea para que produzca más glóbulos rojos y el paciente tiene una policitemia o también llamada poliglobulia, porque eso es lo que ocurre. Nosotros que vivimos en la altura a más de 4.000, a 2.400 metros en Cochabamba, quiero decir, estamos constantemente aumentando la eritropoyetina y constantemente estamos produciendo glóbulos rojos y tenemos muchísimos, más del 60% de la población de Cochabambina tiene poliglobulia o policitemia debido a la hipoxemia relativa que se produce en nuestro ambiente.
Y también aumenta la síntesis del 2,3-difosfoglicerato. Este 2,3-difosfoglicerato que se encuentra en el ciclo de Rappaport hace que la curva de disociación del oxígeno se vaya hacia la derecha. Al irse a la derecha hace que se libere el oxígeno y aumenta la presión de oxígeno. Luego disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y se produce todo lo que conocemos. También hay dificultad en los pulmones de cargar sangre capilar y lo que más nos importa es que aumenta la liberación de oxígeno por este compuesto. La policitemia, que es el aumento de los hematíes, aumenta una gran cantidad de hemoglobina, además de glóbulos rojos de hemoglobina, y se produce un aumento del transporte de oxígeno que lleva a su contenido de oxígeno a todos los sitios, a todos los capilares a través de la sangre. También la policitemia o la poliglobulia aumenta la velocidad, la viscosidad de la sangre y aumenta la resistencia del flujo sanguíneo. Este es un problema particularmente para aquellas personas que han desarrollado una cantidad de hemoglobina muy alta, como es 17 gramos de hemoglobina. Arriba de 17 gramos de hemoglobina, la policitemia y poliglobulia es un conflicto y un problema para la circulación. La persona tiene que donar sangre cada 6 meses para que sus niveles estén entre 14 y 16. Los que vivimos en la altura producimos muchísimos glóbulos rojos, por lo tanto tenemos en exceso glóbulos rojos que podemos donar porque así disminuimos la resistencia al flujo sanguíneo. Mucho glóbulo rojo, hay muy poco aporte real de oxígeno a los tejidos porque se vuelve viscoso todo ahí adentro en la sangre se vuelve muy espesa, por así decir, y no se produce el intercambio de oxígeno hacia los tejidos rápidamente. El mal de altura, entonces, genera una hipoxia ambiental, una hipoxia alveolar, constricción de las arterias pulmonares, bien hipertensión, hipertrofia de insuficiencia cardíaca y muerte. Si una persona no es bajada de la altura, lo que hay que hacer, lo primero es darle oxígeno si tenemos oxígeno a la mano. Segundo, darle inhibidores de la anhidrasa carbónica. Y tercero, proporcionarle algunos medicamentos más para que estimule la 2,3-bifosfoglicerato. Si no, el paciente muere. Hay que trasladar a un hospital, se produce un edema agudo de pulmón por la constricción arterial de la arteria pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar es muy fuerte, hay que usar diuréticos y hay que usar morfina. Todo el manejo del mal de altura lo van a ver en fisiopatología desde el punto de vista farmacológico y también en farmacología. Muy bien. Muchas gracias. Con esto se termina todo el tercer capítulo de lo que corresponde a aminoácidos, enzimas, intoxicación por monóxido de carbono, etcétera, etcétera. Que tengan una buena mañana, chicos, y la siguiente semana ya le corresponderá a otro docente. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.